Vamos a comenzar nuestra clase. Les pedí a los que tuvieron la oportunidad de conocer el material el año pasado que pudieran traer su cartilla el día de hoy, y los demás van a tener su cartilla que les corresponde a la entrega del material. Pastor Albita, ¿pudimos entregar todo el material? Sí. Ok. Listo, muy bien. Vamos a empezar con la lección número 1. De lo que se trata ahora esta parte es que vamos a comenzar, como se los había prometido, a estudiar las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar a estudiar el Pentateuco. Hoy vamos a ver precisamente parte de lo que se trata el Pentateuco. Pero la Biblia nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de Él. Amén. Así que bienvenidos a esta clase y vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche, porque tú estás en medio de nosotros. La razón es porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Lo creemos. Y te damos la bienvenida, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que aún no han podido llegar. Te pedimos agiliza sus pasos y gracias por los que estamos para comenzar este tiempo en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que tu palabra nos anime, nos exhorte, nos corrija, nos edifique y nos permita seguir creciendo espiritualmente. Esos son tus planes. Tu palabra dice que los planes que tú tienes acerca de nosotros son de paz y no son de mal. Son de bienestar para darnos lo que esperamos. Nos apoyamos en eso y confiamos que esa es tu voluntad y ese es tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, por las siguientes semanas vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras a la luz de un material que es muy ilustrativo y nos permite ahondar un poco. No podemos, porque no nos alcanzaría la vida, estudiar versículo por versículo de las Sagradas Escrituras. No se trata de que vamos a estudiar versículo por versículo, se trata de que vamos a tener una visión panorámica de cada uno de estos libros. Al terminar esta primera parte, vamos a continuar con el siguiente módulo, que es la continuación de lo que empezamos ya en esta primera parte del centro de crecimiento. No sé si me explico, es decir, ustedes tienen en sus materiales, en la carpeta blanca, todos levántenme su carpetica blanca. Entonces, exactamente, allí tienen el material que hace referencia a lo que somos y cómo estamos creciendo como iglesia cristiana local. Ahora hacemos entonces un cambio para comenzar a hacer el estudio de las Sagradas Escrituras, y luego hacemos nuevamente otro cambio para estar intercalando los temas y no tomar el tema de corrido el uno y el otro. ¿Me explico? ¿Estamos claros? Entonces, en un bloque de varias semanas hemos visto todo lo que hemos tocado acerca de lo que somos y bíblicamente hablando para dónde vamos, y ahora vamos a hacer el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, listo. Entonces, por favor, allí en sus cartillas, si mal no estoy, esta es la página número 8. Es la lección 1, la página número 7. ¿Listo? Página número 7. Ok. Entonces dice así. Me voy a permitir leer y luego vamos a ir avanzando, pero ustedes pueden mirar en sus cartillas. Millones de personas en el día de hoy están buscando una voz autorizada en la que puedan confiar. La palabra de Dios, la Biblia, es la única autoridad verdadera. Recordemos que en algunas de las lecciones anteriores vimos esto. En Testimonio a las Naciones, la autoridad verdadera es la palabra de Dios. ¿Listo? Y dice, su palabra arroja luz sobre la naturaleza humana, sobre los problemas mundiales y sobre el sufrimiento humano. Pero además de todo esto, revelan claramente el camino de Dios. El mensaje de la Biblia es el mensaje de Jesucristo, de aquel que dijo, yo soy el ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Si puedes memorizar esto, lo vas a memorizar. Parte de lo que vamos a hacer en este tiempo es memorizar la Escritura.
La prueba concluyente del amor divino se encuentra en el hecho de que Dios se reveló al hombre y esta revelación quedó registrada en la Biblia. Nacida en el Oriente, revestida del lenguaje, el simbolismo y las formas de pensar típicamente orientales, la Biblia tiene, no obstante, un mensaje para toda la humanidad, cualquiera que sea la raza, cultura o capacidad de cada persona. Es decir, la Biblia no es para un grupo exclusivo de personas, la Biblia es para toda la humanidad. Tú y yo cabemos dentro de esa clasificación. Forma contraste con los libros de otras religiones por cuanto no narra una manifestación divina a un solo hombre, sino una revelación progresiva arraigada en la larga historia de un pueblo. Es decir, el Señor no se ocupó de hacer una única revelación a una sola persona. El Señor reveló a muchísimos hombres acerca de cuál era su plan. Y eso nos da la garantía de que es un libro único. Ahora vamos a ver por qué. Bien, Dios se reveló en determinados momentos de la historia humana. Dice C.O. Gillis, no se puede entender la verdadera religión sin entender el fondo histórico en el cual nos han llegado estas verdades espirituales. Por eso es importante estudiar panorámicamente las sagradas escrituras y es el parte del propósito de lo que vamos a obtener. La Biblia es una biblioteca, y una biblioteca que hay, libros, es una biblioteca de 66 libros escritos por unos 40 autores a través de 1600 años. Sin embargo, se desarrolla en un solo tema que une todas las partes, la redención del hombre. El mensaje central de las sagradas escrituras es la redención de la raza humana. ¿Estamos? ¿Cuántos libros hay en la Biblia entera? Entonces llena por favor el espacio, 66 libros. ¿Cuántos libros? 66. Si tienes ahí tu cartilla, escribe allí, 66. Transcurrieron 1600 años. ¿Cuántos años? 1600 años. Transcurrieron 1600 años durante los cuales 40 personas escribieron los 66 libros de la Biblia. Entonces, para que llenes esos espacios que están pendientes. Transcurrieron 1600 años durante los cuales 40 personas escribieron los 66 libros de la Biblia. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos años transcurrieron en toda la escritura de la Sagrada Biblia? 1600. Si yo te pregunto, ¿cuántos personajes se involucraron y escribieron? 40. Y si yo te pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Tú qué me vas a decir? 66. Muy bien. Visión panorámica, vamos a ir avanzando. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Si restamos 66 menos 39 nos da 27, ¿cierto? Eso significa que entonces el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Muy bien. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente para los judíos, en hebreo. Solo unos cuantos pasajes breves fueron escritos en arameo. Aquí ya está la respuesta a lo que vamos a escribir más adelante. ¿Cuáles son los dos lenguajes que se usaron para escribir el Antiguo Testamento? Arameo y hebreo, o hebreo y arameo, es lo mismo. La mayoría fue escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es la lengua del pueblo de Israel y la Biblia fue revelada a los israelitas, a diferentes israelitas. Muy bien. Cerca de 100 años antes de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego. ¿A qué fue traducido el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? Al griego. Entonces, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? ¿Quién me dice? Levánteme la mano alguien. Mandita. Y falta uno. Y griego. El antiguo, arameo y hebreo, el nuevo en griego. ¿Listo? 1.3. Los 66, puedes escribir ahí el número 66, los 66 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en los idiomas, ¿cuáles? Arameo y hebreo. El espacio de pronto es un poco pequeño, pero escríbeme ahí. No, perdón. Los 39, hay un error. Los 39 libros, gracias pastora. Los 39 libros, hay un error. Gracias. 39, gracias. Los 39 libros, gracias por la corrección. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos ¿en qué idioma? En arameo y hebreo. No. Dos.
Antiguo Testamento, arameo y hebreo. El griego solo para el Nuevo Testamento. ¿Estamos? Yo a veces hago la recomendación, ustedes lo hacen como les parezca pues más cómodo, de pronto poder escribir en lápiz, pero si está en esfero pues igual se puede corregir. Listo, entonces son dos lenguas, dos idiomas en el Antiguo Testamento, arameo y hebreo. Cerca de 1600 años antes de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Sí. También es otro error, cerca de 100, tienes razón. Sí, es lo que está aquí arriba. Cerca de 100 años antes de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento. Gracias, Amandita. Eso es para ver si están despiertos. Miren, hay unos errores en este transcrito. Cerca de 100 años, corrijan ahí por favor, gracias Amandita, antes de Jesucristo, como nos dice arriba, cerca de 100 años antes de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento fue traducido. Cerca de 100 años antes de Jesucristo fue traducido al griego. ¿Listo? Muy bien, estamos en la jugada. Los felicito a las damas que han estado ahí. Al griego, idioma griego. ¿Sí? ¿Entendemos cuál es el griego? ¿Sí? Bien. ¿En qué idiomas? Entonces, esto ya lo sabemos. ¿En qué idiomas? Perdón. En el Nuevo Testamento hay ¿cuántos libros? 27. En el Antiguo 39, en el Nuevo 27, hay un total de 66 libros. Fue escrito en un transcurso de 1600 años por 40 diferentes autores en 3 diferentes idiomas. ¿Hasta ahí estamos? Esto lo vamos a repasar enseguida con lo que viene. Entonces, alguien que me levante la mano y me diga cuáles son los 2 idiomas en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Azucenita. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? No. 100 años antes fue traducido al griego. Pero la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento están en griego. ¿Sí? Miren lo que dice. Cerca de 100 años antes de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, ya les genero. Les generé una confusión. Todo el Antiguo, yo dije nuevo, todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Cuando nosotros encontramos la Biblia actual, bueno, les vuelvo a explicar porque dije nuevo en lugar de antiguo, les generé una confusión. Toda la Biblia está escrita en el griego. ¿Por qué? Porque era el lenguaje universal en la época 100 años antes de Jesucristo. El griego fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento 100 años antes de Jesucristo fue traducido del arameo y del hebreo al griego, haciendo que toda la escritura después de Cristo, unos 70 o más años después de Cristo, quedara en el idioma griego. De ahí, del griego, comienza a traducirse a diferentes idiomas, que es lo que conocemos como las versiones, la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional. Hay una versión que es la versión, la traducción en lenguaje actual, que fue traducida directamente del arameo y del hebreo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento fue traducida al español desde el hebreo y el arameo. Pero la mayoría de las Biblias son traducidas desde el griego, porque hay una traducción 100 años antes de Cristo que se hizo para pasar del arameo y del hebreo, el Antiguo Testamento, al griego. ¿Estamos? Ya me quedó más claro y corregí las confusiones que les pude generar. ¿Sí? Bien, ok. ¿En qué idioma fueron escritos? Ya dijimos entonces hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, que después fue traducido al griego, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros, en el griego. ¿Estamos? ¿Ya nos queda claro? Después del par de errores que cometí al decírselos. Bien. ¿Cuántos libros hay en la Biblia entera? En este material miramos, revisamos y luego repasamos para que podamos memorizar. 66. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Bien. ¿Cuántos años transcurrieron desde que, ahora sí, se empezó a escribir la Biblia hasta que se terminó? 1600 años. ¿Cuántos escritores fueron preparados por Dios? 40. 1:7. El Espíritu Santo se dirigió, esto yo le pongo aquí, pero se dirigió a los autores
humanos de las Escrituras para que escribieran lo que Dios quiso. Entonces vamos a leer unos pasajes. Yo te pido por favor, Connie, que me busques segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, si nos lo puedas leer. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿La tienes? Ahí vas, no te preocupes, aquí esperamos. Estamos creciendo en paciencia. No, tranquila. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Toda la qué? A veces las Biblias digitales se demoran más, mira. No te afanes. Dime. No. Ah, sí. Sí, la versión ya la tienes. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más o menos es lo que dice, ¿cierto? ¿Qué es inspirada por Dios? Una parte de la escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Alguien que me busque, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Amandita, búscame Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Gladysita, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20-21. John Alexis, Juan 6, 66. Les vuelvo a decir, Amandita, Primera de Tesalonicenses 2, 13. Gladysita, Segunda de Pedro 1, 20-21. John Alexis, Juan 6, 66. Y tú tienes, Connie, allá Segunda de Timoteo 3, 16, que la vamos a volver a leer. Bien, en sus materiales dice, indique cuáles de las siguientes citas bíblicas apoyan la verdad que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Ya tienes Primera Tesalonicenses 2:13? No te preocupes, Segunda de Pedro ya está. Listo, Juan 6:66 ya lo tenemos. Léemelo por favor. Bien, desde entonces muchos de sus discípulos se fueron atrás y ya no andaban con él. ¿Ese pasaje nos habla de que la escritura es inspirada por Dios? No, en ninguna parte dice que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que algunos de los discípulos se fueron para atrás. Miren, no nos preocupemos. Si a Jesús lo dejaron y algunos de sus discípulos que eran sus seguidores, que andaban con él, que comían con él muchas veces, que compartían, lo dejaron, pues a veces también nos van a dejar. Pero son más los que siguen al Señor que los que no. Pero esta escritura solamente nos enseña eso, pero no nos enseña nada acerca de que la Biblia sea inspirada por Dios. Primera Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? Esa nos habla de que la Biblia es inspirada por Dios. Vuelve a leer la última parte. La recibisteis no como palabra de hombres, sigue, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Ustedes no recibieron la palabra como palabra de hombres. Ustedes recibieron la palabra como en verdad es palabra de Dios. ¿Eso estaría hablando de que la Biblia es inspirada por Dios o no? ¿Quién dice que sí? Levánteme la mano los que dicen que sí, que ese versículo. Ok. Algunos que no levantaron la mano, explíquenme por qué no. ¿Alguno dice que no? ¿Alguno dice que no? Ok, entonces ese versículo
respalda el hecho de que la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, inspirada por Dios. Interpretación privada. Hombres de Dios fueron, no ese ya, eso es lo que nos pasa a nosotros los que somos más jovencitos, que nos toca leer así, mira, nos toca leer así, y aún así no. Entonces decía una persona que ya está como nuestra edad, bonita edad, decía, yo no tengo que aumentar la visión sino estirar el brazo. Me va a tocar comprar una extensión para estirar el brazo, a ver si alcanza. Eso es lo que pasa, no te preocupes, Gladysita, pero eso tiene solución, gracias a Dios, eso tiene solución. Gracias a Dios, mira, eso tiene solución. No te preocupes, está bien. ¿Sientes que lo puedes volver a leer? O vamos a ver si yo puedo. Esto está terrible. Jesucristo, segunda de Pedro, capítulo, Dios es bueno, versículo 1. Mire lo que dice. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Eso estará hablando de que la Biblia es inspirada? Bien, ok. Y 2 Timoteo 3:16 nos lo había leído Connie. ¿Nos lo vuelves a leer, Connie, porfa? Hasta allí, sí, gracias. Te agradezco, pero creo que con eso ya. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasajes nos confirman el hecho de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios? El único que no fue el que leyó John Alexis, los demás sí, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, segunda de Pedro y segunda de Timoteo. ¿Estamos? Juan 66 no nos habla acerca de eso. Listo. Dice, un libro... Dice así, un libro cualquiera tiene palabras de los hombres, pero la Biblia tiene ¿qué? ¿La qué? La palabra de Dios, porque fue inspirada. Porque a mí me pasa también. No te preocupes que a mí me pasa también. Sí, yo sé. Está bien. Ese pedazo lo editamos. Dice, porque fue inspirada por Dios, es decir, ¿el qué? El Espíritu Santo dirigió a los autores humanos a escribir lo que quiso. Queda así, mis queridos. Mírenlo aquí. Un libro cualquiera tiene las palabras de los hombres, pero la Biblia tiene la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Es decir, el Espíritu Santo dirigió a los autores humanos a escribir lo que quiso. ¿Quién escribió la palabra? ...40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. En últimas, ¿quién escribió la palabra? Dios. Usó 40 hombres inspirados por él, pero quien la escribió es Dios. Así que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Aquí, bueno, escriba 2 citas bíblicas donde se dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Lo ideal era escribir el texto completo de la Biblia, pero pues ya sabemos que segunda de Timoteo, la primera parte en segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Podrías escribir ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cualquier otro texto de los que hemos visto que nos apoyan esa afirmación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos? Listo. 1:11. Recordemos que la Biblia fue escrita por ¿cuántos autores? Si ya no nos hemos aprendido que fueron 40, pues ya pues nos lo han repetido bastante, ¿cierto? ¿En un periodo de cuánto? 1600 años. Y la mayoría de los escritos no pudieron conocerse, perdón,
Sí, y la mayoría de los escritores no pudieron conocerse el uno al otro. ¿Por qué? Escoja la respuesta correcta. ¿Por qué crees tú que no pudieron conocerse? ¿Porque fueron enemigos? ¿Porque vivieron en diferentes tiempos? ¿Porque eran muy independientes? Porque vivieron en diferentes tiempos. Esa es la respuesta correcta. Vivieron en diferentes tiempos. ¿Estamos? Bien. Ok. Sigamos aquí. A pesar de los distintos escritores, con distintas ocupaciones e idiomas, viviendo en diferentes lugares a través de los tiempos distantes, los 66 libros de la Biblia muestran una unidad. A. La inspiración divina de la Biblia. B. Coincidencias. C. Que es un libro útil. ¿Tú por qué crees que hay unidad en las Sagradas Escrituras? ¿Qué me dice? Porque es la inspiración divina de la Biblia. ¿Porque viste la X o porque sabes? Ajá. Ok, bueno. Y el punto C, ¿la Biblia es un libro útil? Y por el hecho de que sea un libro útil, ¿será que nos da la seguridad de que tiene unidad? ¿Eso garantiza la unidad porque sea un libro útil? ¿Quién dice sí y quién dice no y por qué? A ver, está diciendo lo siguiente, miren. A pesar de los distintos escritores con distintas ocupaciones e idiomas y viviendo en diferentes lugares a través de los tiempos distantes, los 66 libros de la Biblia muestran una unidad. ¿Cuál es la razón por la que los 66 libros muestran una unidad? Ya vimos que porque la inspiración del Espíritu Santo está para que la Biblia fuera escrita. Yo hago la pregunta, ¿será que esos 66 libros de la Biblia, la razón por la que pueden mostrar unidad es porque es un libro útil? ¿Esa sería la razón? No. Es correcto, no nos garantiza que haya una unidad dada por el Espíritu Santo. El hecho de que sea un libro útil, porque lo es, ¿qué libro más útil que la Biblia? No hay libro más útil que la Biblia. Eso no significa que por eso hay unidad. ¿Listo? 1.13. Esta unidad consiste en la promesa invariable de un Salvador, el Mesías. Tal promesa se puede seguir a través de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, desde la primera promesa en Génesis 3.15 hasta su cumplimiento en la persona de Cristo, que se describe en los 27 libros de él. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Perfecto. La promesa invariable de un Salvador. En otras palabras, la obra redentora de Cristo. En otras palabras, el plan de salvación de Dios. Amén. Ese es el mensaje central, que se muestra en el Antiguo Testamento como un anticipo, como un mensaje profético, pero que en el Nuevo Testamento se confirma sin ningún lugar a dudas. ¿Listo? Ahí estamos, entonces ya llenaste ahí Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. 1.14. Una evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios es la maravillosa unidad que se muestra a pesar de A. Entonces me levantan la mano y cada uno me da una respuesta uno a uno. A. Haber sido escrita por John Alexis. 40 personas diferentes. Bien. B. Haber sido completada en Azucenita. 1600 años. Muy bien. C. Haber provenido de diferentes. Son más de dos. Diferentes continentes. D. Me levantan la mano antes de hablar, por favor. Haber sido escrita en. Ya hablaste, Alexis. Haber sido escrita en. Sí, dilo. El Antiguo Testamento y el Nuevo fue escrito en griego. Muy bien. Arameo, hebreo y griego. ¿Cuántos idiomas? 3. Estar compuesta de, me levantan la mano. ¿Alguien que no haya hablado? 66 libros. Muy bien. 1.15. Basados en la palabra de Dios, decimos que la Biblia fue escrita por Dios.
inspirada por Dios, que el Espíritu Santo, por lo tanto, perdón, que es el Espíritu Santo, Dios, que es el Espíritu Santo, lléname ahí, que Dios, que es el Espíritu Santo, por lo tanto, los escritores, los hombres, perdón, es que aquí faltó un pedazo, por lo tanto, los escritores fueron los hombres y el único autor fue Dios. ¿Sí? No quiero que me generen confusión. El autor de la Biblia es ¿quién? Escrita por hombres, inspirados por Dios. ¿Estamos? Entonces el autor de la Biblia es Dios, escrita por hombres inspirados por Dios. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a leer las siguientes citas bíblicas. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿lo perdiste, Connie? Por favor, lo vuelves a leer ahora, incluyendo el versículo 17. Inspiración de Dios, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Sí, señora. Muy bien, ok. Entonces, conclusión, la Biblia es inspirada por Dios. Miren, esto es muy importante. Hay quien te va a decir, ¿yo por qué voy a obedecer o por qué voy a estar atento a un libro escrito por hombres como yo? ¿Cuál sería la respuesta que tú podrías dar? Efectivamente, hubo hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, pero ¿cómo tú puedes no discutir, porque no se trata de discutir, sino aclarar la duda que una persona que no sabe pueda tener en cuanto a que los hombres escribieron la Biblia? ¿Qué podrías tú decirle? ¿Quién me quiere levantar la mano y me da una respuesta? Luchito. Muy bien, esa sería la primera parte de la respuesta y está muy bien, porque esos hombres, que efectivamente fueron hombres, los que pusieron su puño para poder escribir las escrituras, valga la redundancia, fueron inspirados por Dios. Pero ¿qué más podrías tú decirles, señor Alexis? Bueno, fe, pero a partir de lo que hemos visto hoy, ¿qué otro argumento podrías tú darles? Ah, muy bien. Fueron hombres que existieron en diferentes épocas. ¿Qué más? Por lo tanto, no sé qué. No se conocieron, ¿verdad? No se conocieron. No es que el uno le sopló al otro, oiga, escriba lo mismo para que no se le va a olvidar y ojo, ahí le mando el soplete. No, fue en diferentes épocas. Es correcto. Perfecto, perfecto. Y en diferentes idiomas. Perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alcanzamos a escuchar? Connie. Sí. Ok. Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que tiene mucho de razón en el sentido natural del hecho digamos, de la limitación humana. La respuesta es la siguiente. Dios, en su infinito poder, gracia y misericordia, y por sobre todo en su celo, en el sentido bíblico, la Biblia habla del celo de Dios, o sea, se ha ocupado de que eso no suceda. Entonces, personas que han hecho la traducción de la Biblia son personas que han estado 100% consagradas al Señor y son hombres de Dios. Eso nos abre otra puerta que es peligrosa. ¿En qué sentido? Así como hay traducciones 100% guiadas por Dios, hay traducciones que no lo son. ¿Cómo podemos confirmar cuáles son y cuáles no? Eso sucede como cuando tú conoces muy bien un billete verdadero. La persona que se ocupa de manejar dinero tiene que ocuparse en conocer muy bien el billete verdadero. De tal manera que cuando venga un billete que no lo es, como conoce el verdadero, va a decir, este no es.
Eso pasa con la traducción de las Sagradas Escrituras. Y te voy a poner este ejemplo. Hay una Biblia que se llama la Biblia de la traducción, cuya traducción es el pueblo de Dios. Así se llama la traducción, el pueblo de Dios. Nos suena muy espiritual y uno dice es una Biblia y es la traducción el pueblo de Dios. La traducción el pueblo de Dios es la Biblia de los testigos de Jehová. Y esa Biblia, a diferencia de cualquier otra traducción, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice lo siguiente: en el principio era la palabra, esa Biblia, la del pueblo de Dios, en el principio era la palabra y la palabra era un Dios con minúscula y la palabra era Dios. En otras traducciones, y te voy a hablar de la Reina Valera, que es una traducción veraz, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra versión, que puede ser la versión Dios habla hoy, dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otra versión, que puede ser la Biblia en lenguaje sencillo, dice, al comienzo de todo existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Y otra versión, que puede ser la versión, no sé, cualquiera de las versiones que son válidas, puede decir algo como esto: al comienzo de los tiempos existía el verbo y ese verbo era Dios y ese verbo compartía y tenía comunión con Dios. Y luego en el versículo 12 nos habla de qué pasó con ese verbo. Entonces, si tú miras, todas esas traducciones van a usar palabras diferentes, pero en el fondo el sentido es exactamente el mismo, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, a diferencia de esta Biblia falsa, que es la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia de los testigos de Jehová. De esa manera podemos estar tranquilos de que la Biblia tiene una unicidad y una veracidad, y las versiones que han sido traducidas, reconocidas por eruditos a lo largo de la historia, hombres de Dios que han confirmado esto es mensaje de Dios, nos puede dar esa tranquilidad. Ahora, entrar en temas más profundos es un poco difícil. Hay situaciones que son culturales. La Biblia, como bien lo menciona la cartilla de la panorámica que estamos estudiando, fue escrita con un lenguaje, digamos, relacionado con la cultura de Israel, sí, de la época, y particularmente la cultura israelita, ¿verdad? Entonces, cuando procuramos ir a cosas de detalles muy pequeños, podría ser que alguna palabra haya sido traducida al lenguaje español y que no se encuentre todo su significado. Pero eso es otro tema, pero te lo voy a explicar de la siguiente manera. En el lenguaje griego, en el idioma griego, hay 3 palabras diferentes que al traducirlas al español, siempre, cualquiera de esas 3, solamente se encuentra una única palabra para traducirlas, y esa palabra se llama amor. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Fileos, eros y ágape. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando del amor de Dios, nos habla de ágape. Cuando nos está hablando del amor entre hermanos, nos habla de fileos. Cuando nos está hablando del amor en la pareja, nos habla de eros. Pero al traducir del lenguaje griego al español, cualquiera de esas 3 palabras traduce como amor. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Porque uno podría decir, pero entonces pues no es original, porque ahí no dice el amor de pareja. Pero es que si tú vas al contexto, te vas a dar cuenta que está hablando del amor de pareja, en donde dice, los hombres deben amar a sus mujeres. ¿De qué tipo de amor está hablando? Del amor eros. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué amor está hablando? Del amor ágape, que es el amor de Dios. Amaos los unos a los otros. ¿De qué amor está hablando? Del amor fileos, el amor entre hermanos. Entonces, esas situaciones que se podrían generar intelectualmente, racionalmente, que tienen validez esas inquietudes, y tú como las planteas está claro. ¿Cómo se soluciona? 1, con el contexto bíblico, y 2, viendo que hay verdadera unidad en todas esas versiones de la Biblia, en donde encontramos que nunca el sentido de la frase cambia, nunca el sentido del versículo cambia. Hay algunas diferencias de pronto culturales, algunas cosas que pudieran ser distintas, pero la esencia central, Dios se ha ocupado de guardar de un lenguaje a otro que se mantenga el mensaje intacto. ¿Amén? ¿Eso aclara tu inquietud? Gracias. Sí. Sin H. Sin H, del griego sin H. Bien, ok. Debe ser atesorada, Josué 1:8. No lo busquemos, pero recordemos que ya vimos en estos domingos, Josué 1:8. Nunca se apartará de qué, de tu boca este libro de qué,
de la ley, sino que cuando de día y de noche ¿qué? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. La palabra de Dios debe ser atesorada ¿en dónde? En el corazón. Hemos estado hablando acerca, los domingos y en los grupos pequeños hemos estado hablando acerca de limpiar el corazón, y hemos dicho que la palabra de Dios limpia el corazón. ¿Cómo limpiamos nuestra vida? Con la palabra de Dios. Debe ser atesorada, debe ser guardada. El Salmo 119, 9 al 16, si alguien lo tiene lo puede leer, por favor. Dale yo, don Alexis. Salmo 119 del 9 al 16, ¿los tienes? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con, con, guarda, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tu camino, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gumel, ¿ya? Tremendo ese pasaje. ¿Qué debe suceder con la palabra? Debe ser guardada. ¿Qué significa ser guardada? Atesorada en el corazón y puesta por obra. Hay momentos en donde tú sabes, no sé si te ha pasado, pero seguramente sí. ¿Alguna vez tú has visto que alguien ha hecho algo incorrecto siendo creyente? Y tú dices, es el colmo que consientan eso, si sabe que la Biblia dice que no se debe hacer y lo está haciendo. Pero también asimismo no te ha pasado que el Espíritu Santo de Dios te redarguye y te dice, tú estás pensando que Él no está haciendo lo que sabe que tiene que hacer. ¿Y acaso esta mañana cuando tú hiciste eso, no sabías que tampoco lo tenías que hacer? ¿Te ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? Porque la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. Por eso debe ser atesorada en nuestro corazón, pero esa atesorada en nuestro corazón es que la guardemos en nuestra mente y dentro de nosotros, y eso haga que la pongamos, ¿por qué? Por obra. ¿Estamos? Salmo 119, 105 se los voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la Biblia? Una lámpara. Hay toda una enseñanza que me gusta mucho, que el Señor pues me reveló acerca de ese pasaje. Alguna vez la compartí. ¿Qué hace una lámpara? Alumbra el camino. Cuando uno está en un camino pedregoso, totalmente oscuro, uno usa una lámpara que tenga luz suficiente para ver el camino, ¿cierto? Pero en aquel entonces los zapatos de los judíos en algunas ocasiones de noche tenían como unas lamparitas en el zapato. Si tú pusieras unas lámparas en tus zapatos, ¿podrías ver todo el camino hasta donde vas a llegar? No. ¿Qué es lo que vas a ver? Lo que está más cerquita. ¿Qué vas a ver? Los obstáculos que te presenta el camino. Entonces, la Biblia sirve para dos cosas en el sentido de la lámpara. Para ver hacia dónde vas, que sepas bien cuál es el camino donde vas a llegar, pero conocer también los peligros, los obstáculos, las dificultades y cómo saltarlas, las que se te presentan en el camino. ¿Me estoy explicando? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien. Isaías capítulo 55 versículos, leamos Mateo 4:4 primero, Mateo 4:4 si alguien lo tiene, Mateo 4:4. No lo designé, entonces alguien que me lo pueda leer, por ejemplo, Azucenita, Mateo 4:4. ¿No tienes qué? El que no trajo Biblia, acérquese un cristiano. No, mentira. No, mentiras. ¿Qué es la Biblia entonces? ¿Un qué? Pan. ¿Y el pan es qué? Alimento, ¿cierto? No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Y dice que Jesús es la palabra. La Biblia es Jesús. Jesús es la Biblia. El pan es la Biblia. La Biblia es Jesús y el pan es Jesús.
Nuestro alimento es Jesús. La Biblia es el pan, así que a diario tenemos que comer. ¿Qué pasa a una persona que deja de comer más de 40 días? Se muere. Dime. El pan es vida. ¿Qué pasa a una persona que deja de tomar líquido por más de 3 días? Se muere. Por más de 3 días, se muere. Solamente 3 días, científicamente. A lo sumo 5, de no tomar líquido. Eso dicen los científicos, investigaciones hechas. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Pablo no comió ni bebió nada 3 días? Por eso. Pero dice que Jesús no comió durante 40 días, no dice que no bebió. ¿Estamos? Pastora, cuando se habla de que Jesús no comió 40 días, habla de alimento, no habla de agua. Pero cuando se refiere a Pablo, que hizo un ayuno de 3 días, dice no comió ni bebió nada. Pero científicamente, investigaciones que me he ocupado de hacer, digamos, hay personas que pueden tener un poco de más vida. Por ejemplo, un náufrago en alta mar puede sobrevivir sin agua. Recuerden que si toma el agua de mar se va a morir muy rápidamente, porque el agua de mar es salina y lo deshidrata. Espero que nunca le vaya a pasar aquí a nadie el hecho de que naufrague en el mar. Uno podría decir, uy, no tengo problema, no tengo comida, pero tengo agua suficiente, me puedo tomar todo el agua del mar. No, al otro día ya se murió porque se secó. Perdón lo que voy a decir, pero esto es lo que dicen las investigaciones. Hay algunos náufragos que han podido vivir sin alimento y sin agua, porque tenían un poco de agua, pero pasados los 3 días tomaron de sus propios desechos el agua de la orina para vivir, produciendo daño a su sistema digestivo y a su sistema renal, pero pudiendo vivir. Así que sin el alimento diario nos vamos a morir, y la Biblia es el pan. Amén. El texto para memorizar antes de pasar a la siguiente parte de la clase. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la vimos hace 15 días, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra ¿hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, ¿qué? 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguno ya la memorizó? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Levánteme la mano el que la aprendió de memoria y me la quiere decir de memoria, puesto en pie. Levánteme la mano. Laurita, tú que estás en plena edad académica. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben qué hacía que el Señor tuviera mucho poder y autoridad en la palabra? Que tenía la autoridad de la palabra en su espíritu, porque tenía la palabra en su corazón y en su mente. Y cuando necesitaba la palabra salía, porque la había atesorado en su mente, pero la había guardado en su corazón, y la palabra salía. De ahí la importancia de memorizar la Biblia. Alguien diría, pastor, esas palabras son muy enredadas. Yo la puedo memorizar en la versión Dios habla hoy. Hágale, mijo. Qué bueno. Péguele. Buenísimo. A mí me gusta memorizar la Reina Valera porque es la que más leo.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo sé que Azuse ya la memorizó. ¿La quieres decir? Hasta. Y casi te equivocaste en 2 o 3 palabras, pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Un aplauso aquí para Azuse. Miren, qué estudiante tan aprovechada, ¿no? Tiene, como uno le ponían en el colegio nota de conducta, por lo menos en mi época, conducta y aprovechamiento. Entonces yo siempre sacaba 5 en conducta de aprovechamiento. Sí, no, es que ni siquiera trajo mi Azuse la Biblia, pero tiene ahí la escritura en su mente y en su corazón. Bien, ¿alguien más la memorizó? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien más? Laicita. Te faltó una parte y es más. Muy bien. Las. Y las intenciones del corazón. Muy bien, un aplauso aquí para Gladysita. Bien. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, dense un aplauso ahí todos en el nombre de Jesús. Muy bien, muy bien. Vamos a mirar un breve panorama para ir avanzando en la clase acerca de lo que es las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, aquí ustedes ven en este gráfico los libros separados por una categorización. Entonces tenemos los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco o el libro de la ley, es el libro de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Después siguen los libros históricos. Entonces empezamos por los libros de la ley o el Pentateuco. Luego Pentateuco significa, lo vamos a ver luego, 5 tomos, por eso se llama Pentateuco, 5 libros o 5 tomos, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Perdón, Levítico, Números, Deuteronomio, me equivoqué en el orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos que van desde Josué hasta Esther. Luego siguen los libros poéticos que van desde el libro de Job hasta el libro del Cantar de los Cantares. Son 5 libros. Si tú te vas dando cuenta, los primeros es un bloque de 5, el segundo bloque son 12 libros, el tercer bloque son 5 libros, el cuarto bloque, que son los libros proféticos, son 5 libros. Alguno que me diga de memoria, si lo sabe, cuáles son los profetas mayores. Los profetas mayores. No. Los libros. No. Como libros. En el Antiguo Testamento. Ellos están en el Antiguo Testamento. Isaías, Daniel, Jeremías. No. Son todos terminados en Ías, pero no es Ezeías, no es. Ezequiel, muy bien, Maru, y te falta uno. Daniel, pero ya lo habíamos mencionado. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones de Jeremías. Son esos 5 libros, muy bien.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones son los 5 libros de los profetas mayores. Listo. Luego siguen otro grupo de 12 libros que son los profetas menores. ¿Estamos? Entonces ahí lo tienen ustedes en su material. Bien. En el Nuevo Testamento tenemos entonces, los primeros 4 libros son los evangelios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay un libro de historia. ¿Cuál es ese libro de historia? No, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Maru. Muy bien, correcto, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego esto lo vamos a ver con detenimiento a lo largo de todos estos años, porque vamos a estar por varios años en esto. Epístolas de San Pablo, son 13. Empieza en la epístola de Romanos y termina en la epístola de Filemón. Son 13 epístolas o cartas también. Están las cartas generales, que se llaman generales porque no fueron escritas por Pablo, sino por diferentes autores. Hebreos se cree que la escribió Lucas y va hasta Judas, que obviamente la escribió Judas. Y hay un libro de profecía. ¿Cuál es ese libro de profecía que es el último libro? El Apocalipsis. ¿Estaríamos hasta ahí? Muy bien, vamos a ver entonces una panorámica ya entrando un poquito más en detalle. Carta de los libros e historia de la Biblia. Libros históricos o libros Carta de los libros e historia de la Biblia, más bien, es como un resumen. Bueno, dice esto. Génesis. ¿Cuál es la historia? ¿Qué nos cuenta el libro de Génesis? Génesis va desde la creación del hombre hasta Abraham, 2000 años. ¿Cuántos años hay desde la creación del hombre hasta Abraham? 2000 años. ¿Cuántos años hay desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días? Algo así como 2000 años. En realidad son menos de 2015, pero algo así como 2000. Bien. Y va luego desde Abraham hasta Moisés. Entonces el libro del Génesis va desde ¿dónde? Desde la creación del hombre hasta Moisés. De la creación del hombre a Abraham hay 2000 años. De la historia de Abraham a Moisés, ¿hay cuántos años? 500 años. Luego siguen el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, John Alexis. Profe también, sí, profe, por aquello de maestro, por aquello de profeta, está bien. No, la Biblia fue escrita muchos años después de Abraham en lo que es el Antiguo Testamento. Y allí se involucraron muchos autores. Dentro de esos autores está alguien que mencionó aquí a Samuel. Está Primera y Segunda de Reyes, está el libro de las Crónicas, está el libro hay una serie de libros históricos, etc. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés y cuentan, entre otras cosas, la historia de la creación hasta la historia de Abraham. Eso quiere decir que si pasaron 2000 años, no es que Moisés vivió esos 2000 años, sino que él tuvo la revelación de Dios acerca de todo lo que sucedió en ese tiempo. Dios, en otras palabras, le contó minuciosamente, detalle por detalle, cómo fue la creación, qué sucedió con Caín y Abel, luego cómo se pobló la tierra y cómo llegó el tiempo en el cual vino un llamado a un hombre llamado, valga la redundancia, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Todo eso es la historia, y esa historia se la contó Dios a Moisés y quedó registrado en esos 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El libro más histórico de esos 5 es Génesis, pero los otros libros igualmente tienen la historia y es contada por el Espíritu Santo a través de la inspiración que le dio a un hombre que es un profeta llamado Moisés. ¿Estamos? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio es en un espacio de 40 años, que es precisamente el tiempo del Éxodo. Hay un libro que se llama Éxodo, pero hay un tiempo de historia de Israel que es el Éxodo. ¿Cuál es el Éxodo en la historia de Israel? Un espacio de 40 años. ¿Qué sucedió en ese espacio? Lo vamos a ver después. No se pierdan las próximas clases. Josué, la conquista ¿de qué? ¿De la tierra qué? Prometida. Eso nos habla el libro de Josué. Jueces y Ruth
son los jueces, y es en un espacio de 348 años. ¿Qué jueces están allí? ¿Alguno que me diga algún juez que pueda recordar? Sansón, muy bien. Muy bien, ese es como uno de los más representativos. ¿Recuerdas otro, Maru? ¿Otro juez? Pero bien, no, muy bien, recordaste perfecto. Entonces luego sigue, primera de Samuel, segunda de Samuel, es el reino, 120 años, y allí se incluye Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías. Primera y segunda de Reyes, entonces históricamente está la historia de Judá, que fueron 135 años. Ustedes recuerdan que Judá era una de las tribus de Israel, pero como que se separa y hay un reinado en Judá. Esto es historia. Primera y segunda de Crónicas, que son libros paralelos a primera y segunda de Reyes, nos habla del cautiverio, etcétera. Y dentro de esos libros están todos los que menciona aquí: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Ya en el final está Esdras, Nehemías y Esther, es la restauración. Alguien que me quiera decir, de los que han leído el Antiguo Testamento más de una vez, ¿por qué se dice la restauración? Alguien que no sea, bueno, alguien me levanta la mano. ¿Por qué se habla de la restauración? 135 años, con Esdras, Nehemías y Esther. ¿La restauración de qué? Del pueblo de Israel. ¿Qué se hizo durante el tiempo de la vida de Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? ¿A qué fue llamado Nehemías? ¿A qué lo llamó Dios? ¿A qué llamó Dios a Nehemías? ¿Alguno recuerda? Asue. Muy bien, Maru. Los pueblos enemigos de Israel que se habían levantado en contra. Un aplauso para Maru, porque conocedora de la escritura. Muy bien. Bien. En el Nuevo Testamento, entonces, tenemos lo siguiente. Hay un espacio entre los dos testamentos, ¿de cuánto tiempo? 400 años. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obviamente es muy claro y lo tenemos de pronto más afianzado y más interiorizado, aunque qué bueno tener toda la panorámica del Antiguo Testamento, porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Entonces, estos 4 evangelios, ¿quién me los dice de memoria? Sin mirar allá. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de Juan, ¿qué sigue? Hechos. Después de Hechos, ¿qué sigue? Romanos. Después de Romanos, ¿qué sigue? Primera y segunda de Corintios. Entonces, ojalá pudiéramos aprender, y los vamos a aprender, todos los libros de la Biblia. Los vamos a aprender en su orden, pero recordemos en los del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. Bueno, lo vamos a ir aprendiendo. Bien, entonces, en la vida de Cristo, la vida del Señor Jesucristo está narrada en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene el libro de los Hechos. ¿Qué sucede en el libro de los Hechos? La expansión del evangelio durante 70 años. Alguien que haya leído las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento me quiere decir qué significará eso de la expansión del evangelio 70 años después. ¿Por qué sucedió? El apóstol Pablo fue una parte, porque fue enviado como apóstol. ¿Y qué más sucedió? Ustedes recuerdan por allá en Hechos, en el capítulo, si mal no estoy, el capítulo 4 o capítulo 5, dice que hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y después de esta gran persecución, toda la iglesia, lo vimos hace 8 o 15 días, fue ¿qué? Esparcida. Fue esparcida. ¿Excepto quiénes? Los apóstoles. Y dice que, ¿qué hacía la iglesia cuando fue esparcida? Iba por todos lugares ¿a qué? A predicar el evangelio. Fue un pasaje, un texto bíblico que vimos para entender que toda la iglesia está llamada ¿a qué? A predicar el evangelio, no los apóstoles. Y luego pues vienen los libros enseguida, que son Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas
y Apocalipsis. Amén. Esa es la panorámica total de la Biblia. Estamos empezando en este bloque a estudiar únicamente los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ahora levantándome la mano todo el mundo juiciosito como en las clases de los muy juiciosos, y solamente quien me levante la mano yo le doy la palabra. ¿Durante qué tiempo fue escrita la Biblia? Alguien que me levante la mano. Amandita. No. 1600 años. 100 años antes de Cristo, ¿qué pasó? Que hubo la confusión. ¿Qué pasó 100 años antes de Cristo? ¿Qué sucedió? No. Perdón, no me hablen sino me levantan la mano. ¿Qué pasó? Ok, entonces la traducción ¿de qué? Pero entonces me levantan la mano. Entonces me levantan la mano y yo doy la palabra. Fue la traducción del Antiguo Testamento del arameo y del hebreo al griego. Me levantan la mano y yo doy la palabra. Me levantan la mano y yo doy la palabra. ¿Cuántos autores intervinieron en la escritura de las Sagradas Escrituras, Connie? 40. Muy bien. 40. Bien. Alguien que me diga cuáles son los 5 libros que componen el Pentateuco. Me levantan la mano, por favor. Me levantan la mano, Sarita. Muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Alguien que me diga, sin abrir su boca, sino levantando la mano, ¿quién es el autor de la Biblia? Ya alguien que no haya hablado, pero me levantan la mano, por favor, no me habla nadie. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es el autor de la Biblia? Me levantan la mano. Jorgito. Dios. Muy bien, Jorgito. Me levantan la mano, nadie dice nada, me levantan la mano. ¿Quién escribió la Biblia? Es que ya no, John Alexis ya me ha contestado hartas. Lucho. Perfecto. ¿Estamos claros? Ahora vamos a un punto interesante. Ya ustedes tenemos suficiente tiempo para memorizar. Hoy vamos a aprovechar el tiempo y vamos a memorizar. ¿Quién me dice qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Nadie comienza a hablar sino levantan la mano. Azucenita, ¿vale? Que toda y penetra, ¿vas bien? Te faltó un pedacito. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, y muy bien, Gladysita. Y penetra. Las coyunturas. Las coyunturas y los tuétanos, y sigue como ibas, y di. Sí. Muy bien, alguien más que me diga Hebreos 4:12. Por allá atrás, alguno que se sepa Hebreos 4:12. Pastor Albita. Como canta, ¿quién la canta? ¿Sabes que te cuento una cosa? ¿Sabes cómo aprendí yo este pasaje que está en Josué 1:8? Cantándolo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo aprendí así. Y luego dije, eso está en la Biblia. Y está en Josué 1:8. Jaime Muriel cantaba eso así, porque la palabra de Dios es... hasta los... Muy bien, muy bien, muy bien. Don Alexis.
Y te falta. Los. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más se anima? Porque la palabra de Dios, Laurita, es viva y eficaz. ¿Y es más que toda qué? ¿Y qué hace? ¿Hasta qué? Sí, muy bien. ¿Las qué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso para Laurita. Bien. ¿Quién más la tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien más por allá atrás? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿La tienes, Connie? Creo que tú la tienes. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Durante cuánto tiempo? 1600 años. ¿Cuántos años antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento en el griego? 100 años. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39, 39, 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos dice que debemos escudriñar tus escrituras. Ellas son las que nos dan testimonio de ti. Ellas son las que evidencian que en ti hay salvación. Te pedimos, Señor, que pongas fuego y pasión en nuestro corazón por escudriñar tu palabra, por conocerla. Gracias, Señor, por este viaje que comenzamos hoy, esta panorámica de las Sagradas Escrituras, esta panorámica del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, escrita por hombres, escrita en este caso por Moisés, en donde tú eres el autor, en donde tú inspiraste a un profeta de Dios, un profeta tuyo, como lo fue Moisés. Te pedimos, Señor, que podamos no solamente aprender los aspectos más importantes y principales de cada uno de estos libros, el propósito por el cual fueron escritos, el resumen de cada libro, los actos históricos más importantes, pero por sobre todo que podamos entender cuál es la aplicación personal a nuestras propias vidas. Te pedimos desde ahora que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre y que podamos poner por obra todo lo que vamos a aprender en este viaje que hemos emprendido. Gracias, bendito Dios, por el centro de crecimiento. Hoy bendecimos a las personas que por alguna razón no han podido estar. Bendecimos a Alejandro y a Janet, bendecimos a Sandrita Rojas, bendecimos a Flora y a Jessica, bendecimos a los que no han podido estar en esta noche. Te pedimos, Señor, que les des la gracia de actualizarse, ponerse al día para continuar en este avance especial del conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Te pedimos, Señor, que lo hagas de regreso a nuestros hogares y podamos ir en paz. En el